Estemos directamente con las noticias del mercado. Mucha expectativa por lo que pueda pasar con la licitación de hoy. Está con nosotros Lucas Caratini, especialista en el tema, analista de mercado, que nos vas a contar por qué es tan importante la licitación de esta jornada. Lucas, ¿cómo estás? Buen día. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto como siempre estar acá conectado con vos. Bueno, te diría que particularmente la de hoy es bastante relevante porque aproximadamente la cantidad de instrumentos que se emiten es aproximadamente la misma cantidad de pesos que tiene hoy el Banco Central en pases de entidades privadas. Entonces, esto es relevante básicamente porque obviamente siguiendo la línea discursiva de, bueno, tanto el presidente como el ministro Caputo en este caso, estaríamos obviamente de mediar una buena licitación, una licitación positiva, un paso más cerca de sanear lo que es el balance del Banco Central. No quiero hablar de salida del cepo porque eso, como siempre, Pero es un sigue paso siendo bastante clave. único, pero es un paso clave, efectivamente. ¿Cuál va a ser el monto y con qué instrumentos? ¿No? Unos de los que veníamos hablando incluso, ¿no? El monto Bueno, exacto, correcto, los decías recién, instrumentos. es el mismo que hay en pases, el que se va a dar de emisión. ¿Hay igual un cálculo estimativo de cuánto es? Efectivamente, se van a licitar tres instrumentos que son nuevamente las LECAP, que son las letras capitalizables, instrumentos a tasa fija, que son 1,5 billones una de las letras y 1 billón cada una. Aproximadamente el último dato del stock de pases en manos de privados, obviamente no asumimos también en toda la cuenta de pases están todos los bancos y entidades públicas, que en su mayoría es el Banco Nación. Aproximadamente el stock de pases está entre 4 y 5 billones de pesos, por lo cual el monto es bastante similar. Y también es bastante relevante, si se quiere, porque los vencimientos que tiene que afrontar el Tesoro son muy bajos, con lo cual no hay una necesidad, si querés, de rolear deuda. No nos olvidemos, por lo pronto, no hay necesidad de financiamiento, dado que no hay déficit, por lo pronto. Y además de esto, el Tesoro, en este caso, tiene 10 billones de pesos en su cuenta corriente del Banco Central, con lo cual tampoco es que necesita caja el gobierno, con lo Ujú. cual te digo, sería todo un dato irrelevante porque yo creo que va muy de la mano con terminar de sanear lo que son los pases con privados en este caso. Y bueno, obviamente después hay que ver qué accionar toma el gobierno con esto, ¿no? Claro. Hubo un título, Lucas, también relacionado a esto que estabas mencionando vos, que es que el gobierno a través de DNU había ampliado en 35 billones o su equivalente en otras monedas, es decir, que podría hacerse en dólares también, la autorización para emitir letras del Tesoro. ¿Qué significa eso también? Ayer un analista decía que es como la transferencia de deuda, ¿no? Que ese es el objetivo y en relación a esto que vos decías, ¿no? Como un paso primordial para levantar las restricciones en relación al cepo, sanear primero el Banco Central. Bueno, lo primero que tenemos que tener presente es no necesariamente se tiene que proceder a emitir toda esa cantidad Bueno, de pero está la instrumentos. autorización y cuando se habla de deuda, viste que el ciudadano común se alarma. La verdad es esa, por eso está bueno como No, explicar qué significa. eso sin ningún tipo de dudas. Nosotros también no nos tenemos que olvidar, está todo el tema presupuestario atrás, que hubo prórrogas del presupuesto anterior, con lo cual hay un montón de puntos normativos, si se quiere, que el gobierno necesita para poder, en caso de necesitarlo, seguir emitiendo. En este caso, dudo mucho que se emitan 35 billones de pesos. Yo creo que es más armarte el espacio para poder ir roleando, obviamente, lo que es la deuda. No quiere decir que la deuda vaya a aumentar necesariamente, la deuda del Tesoro en este caso, no vaya a aumentar en ese monto, sino más bien, como ya se había llegado al monto máximo de emisión que estaba sancionado en la ley de presupuesto vigente, que no nos olvidemos no fue actualizada y obviamente tuvimos inflación en el medio. Esto es una herramienta normativa necesaria para efectivamente poder terminar de pasar lo que es deuda del Banco Central o en cabeza del Banco Central, que en definitiva son los pases, a, en este caso, deuda del Tesoro vía, bueno, obviamente si se sigue usando este mecanismo, vía LECAPs, que son instrumentos a tasa fija, que va de la mano también con la baja de tasa que hablamos siempre, ¿no? Que es en Ujú. definitiva el Banco Central dejando de remunerar deuda, dejando de emitir, porque eso creo que es una diferencia sustancial que no se tiene en cuenta en general. El Tesoro, al emitir deuda, ¿cuál es la forma que tiene el Tesoro de pagar esa deuda? O bien, obviamente, puede pedirle los pesos al Banco Central, que eso suponemos si lo descartamos de plano,
o en definitiva necesita tener superávit para ir repagando esa deuda. En cambio, el Banco Central, los pases en este caso, son un mecanismo de emisión, porque la remuneración de esos pases son lisa y llanamente emisión de pesos, con lo cual obviamente hay que ver qué pasa también con la deuda del Tesoro, porque es un nivel de deuda, no quiero decir alarmante o problemático, pero obviamente es un nivel de deuda alto, con lo cual obviamente es una variable que va a haber que empezar a seguir. O sea, El mercado... sí. para entenderlo por pasos, para poder avanzar en algunas cuestiones como lo que decíamos, porque digo, tiene que ver con el tema que vos traías. Primero, lo principal sería ahora terminar de sanear el Banco Central, después ir corrigiendo como todo lo demás, esto que vos decías, para poder tener ese panorama y ver cuál es la situación de si se puede o no levantar el cepo. Efectivamente, efectivamente. De hecho, en la última licitación, que fue una licitación bastante grande también, hubo una reducción muy fuerte de los pases en este caso, con lo cual se está dando ese saneamiento, se está dando el saneamiento también por la recomposición de reservas. Nosotros no nos olvidemos, por un lado, los dólares son aumentar el activo del Banco Central y toda la reducción de pases, por otro lado, es obviamente reducciones de pasivos. Vos aumentando el activo, reduciendo el pasivo, obviamente vas a mejorar el patrimonio de la entidad, en este caso, con lo cual efectivamente es así. Es básicamente, estamos viendo, si querés, las dos caras de una misma moneda, que es lograr el saneamiento del Banco Central, transferir la deuda que tiene el Banco Central al Tesoro, que obviamente no deja de ser deuda, es una deuda que se va a tener que pagar, como en este caso, obviamente a costa de superávit, que eso por lo pronto se está manteniendo, y obviamente sería una herramienta o una condición necesaria, dado lo que nos está diciendo el gobierno, para poder empezar a aflojar lo que es el cepo cambiario, dado que dejamos de tener obviamente los pases y un mecanismo de emisión, claro, que son, bueno, que son estos instrumentos, ¿no? ¿y por qué la tasa de este instrumento de las LECAP? Hay un medio hoy muy importante que dice que también podría desalentar la suba del dólar. ¿Por qué esa tasa? Lucas, ¿cuál sería la relación? Bueno, obviamente vos la tasa que tienen hoy las LECAPs y a las tasas a las que se emiten las LECAPs son considerablemente más altas que, por un lado, la tasa de plazo fijo. Más o menos la tasa de una LECAP mensualmente está, obviamente hay que ver la cotización también en mercado secundario, entre 3,5 puntos a 4 puntos aproximadamente, lo que es bastante superior relativamente al plazo fijo y a lo que están pagando los pases, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, obviamente, es un desincentivo, si querés, de alguna manera, a dolarizarte, sobre todo también si empezamos a mirar lo que es la inflación o la expectativa de inflación futura. No nos olvidemos que este mes deberíamos tener un número, por lo que dicen las consultoras, en torno al 4,5 puntos, 5% aproximadamente, y con el correr de los meses se está apreciando que aproximadamente ese número se va a estabilizar en torno al 3%. Teniendo en Sería cuenta un ese gran número, logro, Lucas. El 3% para el gobierno nacional sería una bandera que llevaría para todos lados porque, digo, después de un 25% de inflación, lograr estabilizar en un 3%, más allá de que sabemos, ¿no?, que estos niveles no están casi en ningún país del mundo, son 2 o 3 los que tienen estos altos niveles de inflación, pero sería, digo, antes la expectativa era que esté alrededor del 5%, pero un 3%. Bueno, es un número mucho mejor. Sin duda sería un muy buen logro. Siempre hay que tener en cuenta igual, no está bien que el gobierno centre toda la expectativa y digamos que apuntemos solamente al dato de inflación. ¿Por qué? Porque vos al tener que corregir el resto de las variables, algunas se contraponen con esta baja de inflación, como por ejemplo los ajustes de tarifa, por decir algo, la recomposición de los haberes jubilatorios, la recomposición de salarios, con lo cual obviamente la baja de inflación es necesaria, porque nunca nos olvidemos también, la inflación alta le pega mucho más a los sectores bajos o incluso a los sectores más marginales que a la clase media o a la clase alta, más allá que obviamente nos impacta a todos. No quiere decir que la inflación no tiene que seguir bajando y tiene que ser un objetivo primordial. Es por qué baja, ¿por qué baja es el tema? Claro. Efectivamente, hay que también tener en cuenta, más allá que si vemos mes contra mes, hay un rebote tibio, pero hay un rebote de la actividad en algunos sectores, que es obviamente hay que seguir lo que va a suceder el mes que viene. Yo creo que el gobierno debería ver, o debería discursivamente, si se quiere, incorporar una foto un poco más integral, dado que efectivamente la inflación está bajando, efectivamente tenemos superávit, pero obviamente la contracara de eso es una fuerte contracción económica que por lo pronto habremos llegado al piso, pongo el signo de pregunta, porque obviamente hay que ver cómo se sigue desenvolviendo esto,
pero bueno, yo creo que el gobierno discursivamente debería tener un discurso un poco más integral y no solamente ponderar la baja de la inflación, que es algo obviamente muy positivo. Creo que correspondería que el gobierno te explique un poco más la contracara de todo esto, que obviamente no necesariamente políticamente es lo mejor, ¿no? El desempleo, ¿no? Digo, eso como pensando también, se hablan hasta el momento de 100.000 puestos de trabajo que se perdieron entre el sector de la construcción, el industrial, también los estatales. La pregunta es si esta economía sigue, está en su piso o va a seguir bajando. ¿A dónde van a recibir, no? ¿Qué sectores van a recibir esos trabajadores? Pues si no vas a tener un aumento estrepitoso en la cifra de desempleo. Vos decías al inicio, esto es un primer paso, si se quiere, de muchos otros que se tienen que tomar para levantar el cepo. Lo que se necesita son dólares y no se está viendo tampoco, ¿no, Lucas, que el agro liquide lo que debería a este momento? Porque más allá de que el gobierno diga que no lo va a hacer, hay una especulación por una mejora en lo que van a recibir por el tipo de cambio, ¿no? Una mejora en el dólar blend que, si digo, a lo sumo termine el dólar blend, si es lo que se planteaba con el Fondo Monetario Internacional, que vuelva a aparecer un dólar soja y proponga por lo menos un esquema 70-30, ¿no? O que suba directamente el financiero y eso los termine beneficiando. Bueno, obviamente no nos olvidemos también, hay un cambio muy fuerte discursivo del gobierno, y esto lo dijo el ministro Caputo no hace mucho. La soja o lo producido es de los productores, con lo cual, ya teniendo en cuenta ese cambio discursivo, va a ser muy difícil que el gobierno salga a decir me tienen que liquidar. Esto quiere decir que puede haber conversaciones off the record solicitando eso, obviamente no, y seguramente eso sucede. Es real también que si vos juntás lo que fue la baja de precios internacionales, que eso se está dando vuelta en los últimos meses, te diría el último mes y medio aproximadamente, tuvimos una fuerte suba, obviamente siguen relativamente bajos de los niveles que fueron, pero tuvimos una suba de lo que son las principales commodities, incluida la soja. La campaña, lo que decíamos, está la campaña ralentizada, eso ya está caminando también. Hay liquidación, obviamente menos, si se quiere, de lo que sería esta misma época del año en otros años, pero liquidación hay. El problema, como bien decís vos, hay un desincentivo, no sé si muy fuerte, pero hay un desincentivo al fin con la cotización del dólar, sobre todo. Yo no creo que toquen el blend. ¿Por qué? Porque vos ya conseguiste que el Fondo Monetario en este caso te avale, si se quiere, el plan económico. Nosotros no nos olvidemos, el fondo es en general totalmente contrario a tipos de cambio diferenciales, de doblamientos cambiarios. Bueno, pero Massa le perdonó todo, o sea, digo, no cumplió un punto y no pasó nada. Entonces, digo, si se trata de un momento donde es realmente necesario la acumulación de reservas, tal vez no se pongan tan exigentes como no lo han hecho en el caso de Argentina, que es paradigmático dentro de la propia lógica del fondo. Sin ningún tipo de dudas, también no nos tenemos que olvidar, más allá de la discusión económico más técnica, si querés, porque el Fondo Monetario tiene su staff técnico, obviamente. En definitiva, es una discusión más política que económica, porque las decisiones, te diría que, teniendo en cuenta que los principales accionistas del fondo son Estados Unidos, países europeos y Japón, pasa más por la muñeca política que puedes tener, que claramente la de Massa en su momento fue bastante efectiva, más allá de que no haya cumplido ningún punto, políticamente fue efectivo porque el acuerdo siguió vigente de alguna manera y te siguieron dando los desembolsos. Hoy pasa medio por el mismo carril. Yo te diría que el gobierno, dado que el Banco Central compra dólares por lo pronto, salvo el otro día que hubo un feriado en Estados Unidos, sigue con su posición compradora en este caso. No vamos a ver ningún cambio, creo yo, en ese punto, dado que se siguen acumulando reservas, o mejor dicho, sigue siendo comprador neto de divisas, más allá también que están pagando, si se quiere, o empezando a pagar importaciones que ya fueron devengadas previamente, ¿no? Con el esquema vigente. Yo creo que mientras tengamos todos los días un saldo positivo comprador del Banco Central entre 50, 70, 100 millones de dólares, no creo que veamos un cambio sustancial, si se quiere, del blend o del crawling. Y sí, obviamente el gobierno, de alguna manera, las subas que pueda tener el dólar financiero, en este caso, le sirve a esto, porque no nos olvidemos que la suba del financiero, de alguna manera, el dólar exportador te lo sube, obviamente, dado ese 20% que vos podés liquidar al contado con liquidación. Lucas, como siempre, gracias por traernos el análisis de estos temas importantes y bueno, después compartimos los números de lo que pase con la licitación de hoy. Gracias. No, por